Es la tarde del 28 de febrero. Su salida del Vaticano. Con el peso de la historia. El primer papa que renuncia en 598 años. Ya está todo dispuesto en ese helicóptero, en el helipuerto del Vaticano, un helicóptero de la República Italiana. Aguarda ya al Santo Padre Benedicto XVI para emprender rumbo hacia Castel Gandolfo. Paloma García Ovejero, corresponsal de COPE en Roma en ese momento, recuerda perfectamente esa tarde. Llevaba tan solo unos meses en el Vaticano. No pensaba, nadie piensa, vivir algo así. Y yo recuerdo una retransmisión con el corazón encogido, el aliento contenido. José Luis Restán a un lado del micrófono, José Luis Pérez al otro, y todos viendo ese helicóptero que no terminaba de despegar, pero sonaban las hélices girando y algo nos estaba golpeando como si fuera un cronómetro con la cuenta atrás, porque se iba y no había repuesto, no había otro, no sabíamos quién era el siguiente papa, nos quedábamos huérfanos de golpe. Y se levantaron esas ruedas, empezó a filmar Fellini dando vueltas a la cúpula de San Pedro, sobrevolando el Lacio y llegando a Castel Gandolfo. Son minutos que pudieron durar años, porque era la muerte en vida de un papa, ¿no? Habíamos llorado todos a San Juan Pablo II, algunos se acordaban de las muertes anteriores, pero esto era un efecto casi sobrenatural, ¿no? Porque él seguía vivo y se despedía desde el balcón de Castel Gandolfo y decía aquello del peregrino que tanto se ha repetido después. Voi sapete che questo giorno mio è diverso da quelli precedenti. Non sono più pontefice sommo della Chiesa Cattolica, fino alle 8 di sera sono ancora poi non più. Sono semplicemente un pellegrino che inizia l'ultima tappa del suo pellegrinaggio in questa terra. Y se cerró la puerta, el portón de Castel Gandolfo y se retiraron los guardias suizos. Y ahí es como si se te cayeran de golpe todos los años en los que te has apoyado, ¿no? Pero se hizo el hueco, se llenó, la vida sigue y Benedicto XVI ha sido ejemplo y lo será en el futuro y en la historia, seguro. Benedicto XVI. El Papa de la Tormenta. Un podcast original de COPE. Episodio 5. El último viaje. No había pasado nada similar desde Gregorio XII, hace casi 600 años. Qua propter bene consis pontes huius actus plena libertate declaro. Me ministerio episcopi Rome, successore Sancti Petri, mi peranus cardinalium, Dio undicissima aprilis bis millesimo quinto commissum, renunciare ita die 28 februari bis millesimo tredicissima hora vicissima, sedes Rome, sede Sancti Petri vacet, et conclavia delicendum novum sum pontificem ab episcopus competit convocandum esse. Todos los teléfonos que tenía los levanté y nadie sabía nada. Es más, espero que no se me enfaden, cuando hablo con Rocco Varela y con su secretario me dicen imposible, desmiéntelo, que estuvimos ayer con él y no nos dijo nada. Estaba en el coche yendo para la sierra. Cardenal Rocco Varela. Cardenal español y amigo íntimo de Ratzinger. Y me llama Monse Martí de Camino, que era el secretario general de la conferencia, y me dice que ha habido una noticia de agencia de prensa diciendo que había renunciado Benedicto XVI. Bueno, no hagas caso, que son, sí,
pues ya se había dicho en otras ocasiones, no hagas caso. Yo no me lo podía imaginar, ciertamente, ¿no? Pero ya llegando a, no sé si a Navacerrada, donde fuese, vuelve a llamar y dice, no, se ha confirmado oficialmente. No fue por mí una total sorpresa. Padre Federico Lombardi. Director de la Sala Stampa durante el pontificado de Benedicto XVI. Y yo fui muy sereno en estos días. Mi problema fue cómo explicar esto con tranquilidad y serenidad a un público y a los colegas jornalistas que estaban muy emocionados y que no tenían mi tranquilidad en vivir esta experiencia que por una persona que tiene fe y fe en el camino de la Iglesia con la asistencia del Espíritu y que sabe que después de un papa el Espíritu ayuda a recibir otro papa por continuar el camino de la Iglesia, y estaba totalmente convencido que Benedicto había tomado una buena decisión en la oración y en su razón, en su racionalidad. Solo unos pocos elegidos sabían que el Papa iba a renunciar. Jean-Marie Vian era el editor jefe del Osservatore Romano por aquel entonces. Yo me enteré antes, un poco antes, no mucho antes, por cierto. Fue muy reservada la noticia. Yo creo que antes del anuncio éramos 7 u 8 personas que estábamos al tanto. Fue una mañana muy especial, pero por otra parte bastante tranquila, porque en realidad Benedicto XVI lo había anunciado 2 años y medio antes en ese libro Luz del Mundo, donde habla con toda tranquilidad de la posibilidad, más bien de la oportunidad que un papa renuncie cuando ya no puede más, cuando ve que no puede más. Benedicto XVI habla varias veces sobre la posibilidad de que un papa renuncie. De hecho, la sombra de la renuncia planea en varias ocasiones sobre el pontificado de su amigo Juan Pablo II. Pero ¿cuándo toma la decisión? Pues en un momento muy concreto, su viaje a México en el año 2012. Queridos jóvenes reunidos en las ciudades de México, La Habana, Loja y Toledo, sed testimonios de la gran esperanza que Cristo ha traído al mundo. Que el Señor los bendiga, los acompañe en vuestros compromisos de estudio. Benedicto XVI empezó a pensar en su renuncia en el viaje a México. Valentina Alazraqui, corresponsal de Televisa en el Vaticano. Porque el último día, el penúltimo, digamos, el día antes de salir para Roma, él se cayó en el baño una noche y lo encontraron, se abrió, tuvo una herida, mucha sangre, tuvieron las monjas que cambiar todas las sábanas para que nadie se enterara, en fin. Pero fue allí que el Papa se dio cuenta, porque se estaba preparando la Jornada Mundial de Brasil. Dice, ¿cómo puede ser? Yo no puedo, porque le costó un mes recuperarse de ese viaje. En el verano del 2013 estaba prevista la Jornada Mundial de la Juventud en Brasil. Claro, las JMJ sin Papa no se explica. No tiene sentido, no la hay. Y a lo mejor decía yo, de vista de la salud no puedo estar en la JMJ, pero tiene que ser el Papa. Pues yo renuncio para que se pueda nombrar un Papa que esté en condiciones físicas, las condiciones físicas necesarias para poder presidir y llevar a buen término la JMJ de Brasil. Es un paso muy importante, muy emocionante, muy importante, un paso de un camino en el cual no tenemos que tener ningún miedo, porque la asistencia del Espíritu está. Y que Benedicto ciertamente había tomado una decisión muy
profunda, muy bien pesada, en un espíritu muy positivo de servicio, no de miedo ni de huir, más de servicio mejor, pero por el bien de la Iglesia. Benedicto renuncia y abandona el Vaticano mientras la Iglesia elige a su sucesor. Fratelli e sorelle, buonasera. Tan solo unos minutos antes de este saludo, en Castel Gandolfo, suena el teléfono. Fue la primera decisión del Papa Francisco. No podemos olvidarnos, ¿no?, que lo primero que hizo el Papa Francisco... Eva Fernández, corresponsal de COPE en el Vaticano. Nada más decir que sí a la elección como pontífice, lo primero que hizo fue llamar al Papa Benedicto XVI, a Benedicto XVI, que se encontraba en Castel Gandolfo. Ya sabemos esa anécdota, no le localizó en un primer momento, porque justo Benedicto XVI lo que estaba era viendo las imágenes, ¿no?, de la fumata blanca. Ya sabemos Papa, todavía no sabíamos quién era, pero bueno, ahí le llamó una primera vez y luego ya fue a la segunda vez en la que el Papa Francisco pudo saludarlo, y lo primero que el Papa Francisco dijo al asomarse al balcón de la fachada de San Pedro fueron aquellas preciosas palabras de que vamos a rezar, ¿no?, por el Papa Benedicto XVI. Vorrei fare una preghiera por il nostro vescovo emerito Benedetto XVI. Preghiamo tutte insieme per lui, perché il Signore lo benedica e la Madonna lo custodisca. Poco después se produce el primer gran encuentro, en una imagen para la historia. Los dos vestidos de blanco, los dos papas. Mi ha detto che si chiama la Madonna dell'umiltà. E mi permetta di dire una cosa, ho pensato a lei. Tanto umile durante il suo pontificato. Grazie, che dono. Ci ha dato tanto esempio di umiltà, davvero, grazie, di tenerezza. Non dimentichiamola. Grazie. Ho pensato a lei. E commuove, grazie. Io non conoscevo la vocazione della Madonna. Anche io. Pero también te confieso que la primera vez que vi dos papas juntos en Castel Gandolfo, cuando el Papa Francisco fue a visitar al Papa Benedicto XVI, para mí creo que fue uno de los momentos más raros de mi vida, y profesionalmente todavía no salgo del asombro, porque cuando habíamos visto nosotros dos hombres vestidos de blanco, dos papas, es que ahora nos parece normal, pero en ese momento era como ciencia ficción, y verlos rezar arrodillados en la capilla de Castel Gandolfo juntos, bueno, es que era como ir a la luna para mí. Yo decía, es que, ¿qué es lo que estoy viendo? El propio padre Lombardi esos días nos iba contando según se iba enterando, y confesaba abiertamente, humilde y estupendo como es: yo no lo sé, vamos a preguntar y nos vamos a enterar si se iba a vestir de blanco, de rojo, si volvía a ser cardenal, si era Ratzinger, si era Benedicto, si iba a vivir aquí o fuera o en Alemania. Era todo una interrogante. Pero las dudas se aclaran en cuestión de días. La relación entre el Papa Francisco y su Papa emérito es un ejemplo que marca el camino futuro. El Papa Francisco muchas veces ha explicado que para él la relación con Benedicto XVI era tener al abuelo en casa, ¿no? Como tener al abuelo en casa. Entonces le pregunté si seguía pensando lo mismo, ¿no? Y él respondió que sí, que es verdad, ¿no? Que cada vez que ha acudido a verles sentía que era como tener al abuelo en casa, que le cogía de la mano, que le dejaba hablar, que el Papa Benedicto hablaba poco, hablaba despacio, pero con la misma profundidad de siempre, ¿no? Y el Papa Francisco se sentía feliz escuchándolo, agarrándole de esa mano. Le explicaba al Papa que se sentía que con esa unión a Benedicto XVI él se hacía más fuerte, ¿no? Sentía que estar pegado a Benedicto XVI a él le ayudaba a recibir esa savia de las raíces, ¿no? Y le ayudaba a seguir adelante. Durante su última etapa,
el Papa emérito ha tenido un gran compañero de viaje, Georg Genswein. Con 94 años una persona ya no es joven, pero gracias a Dios su salud física y psíquica es muy buena. Claro, es un hombre que físicamente está muy débil. Le faltan las fuerzas físicas, pero gracias a Dios su cabeza está lucidísima. Esto es importante. Y después, por desgracia, tal es así que también su voz se ha vuelto muy, muy débil. Es decir, le faltan las fuerzas, pero esto es un proceso fisiológico que involucra a una persona que una vez fue el Papa. Pero está de buen humor. Este sacerdote alemán llegó a la vida de Ratzinger para solo unos meses, pero se quedó hasta el final. Empezó a ayudarle en la que creía que sería su última etapa como cardenal. Ratzinger pensaba que Juan Pablo II aceptaría su renuncia, y el que era su asistente empezó a trabajar en otro dicasterio, por lo que Ratzinger pidió algún voluntario para echarle una mano los últimos meses. Y los meses se convirtieron en años. Esto que escuchas era algo habitual durante los últimos años. Era normal verles caminando juntos y rezando el rosario por los jardines vaticanos. Georg Genswein es quien ve cómo despierta, ve cómo pasa el día, ve cómo se acuesta, ¿no? Estaba muy pendiente de Benedicto XVI. Probablemente esa ha sido una de las grandes funciones en su vida. Se puede decir que son uña y carne, no hace falta que el Papa Benedicto XVI diga algo porque Georg Genswein ya sabe lo que necesita y lo que quiere y lo que dice, ¿no? Entonces, evidentemente es su persona de confianza. Pensemos que en la casa de Mater Ecclesia, en los jardines vaticanos, viven muy pocas personas, son una auténtica burbuja. El Mater Ecclesiae fue la casa escogida por Ratzinger, el convento dentro del Vaticano. La madre Begoña Sancho era superior allí. Ellas se cambiaron de casa poco antes de la renuncia. Pensaba que los planes para su convento eran otros. La llegada de unas madres agustinas. Pues la verdad que me cogió tan de sorpresa porque nosotras en octubre del 2012 estábamos en el Vaticano y iban a ir a esa casa las agustinas a reemplazarnos a nosotras que ya terminábamos, ¿no? Habían ido ya a visitar el monasterio y todo. Y nos quedamos muy sorprendidas cuando nos dijeron, no, ya no es una casa sencilla, como para 7 personas así. Y bueno, la verdad es que para vivir un papa, pues como muy pobre, ¿no? Me parecía a mí. Y no tenía, en ese momento que estábamos nosotras, pues no tenía ascensor, ni tenían las habitaciones baño ni nada. Era pues muy sencilla y con un jardincito y no había más. Y allí ha pasado sus últimos años, entre libros y decoración alemana, con las marcas de la tiza en las puertas durante el Adviento, y rezando, esperando su último viaje, mientras cumple esa promesa que hizo en el balcón de Castel Gandolfo. Estoy muy agradecido por vuestra oración, que he sentido, como dije el miércoles, incluso físicamente. Aunque ahora me retiro, en la oración estaré siempre cerca de todos vosotros. Y estoy seguro de que también vosotros estaréis cerca de mí, aunque para el mundo permanezca escondido. Benedicto XVI. El Papa de la Tormenta. Un podcast original de COPE. Productor ejecutivo Antonio Rantia. Dirección y guión Israel Remuiñán. Producción Eva Fernández, Paloma García Ovejero, Gracia Barra e Israel Remuiñán. Diseño sonoro Germán Palacios. Documentación Mari Carmen Bernal. Con las voces de Paloma Serrano, Alberto Escalante, Urbano Canal, Belén Miguel, Iranzu García Vergara, Pablo Rivas, Juanjo Prados y Pablo Delgado.